Sí. Empezamos a visitar a El Salvador desde 2017. En el principio yo visité allá para aprender de ellos. Para eso solo yo, en mi primera vez, yo visité allá para observar sus escuelas, y también otras cosas es haciendo ahora. Pero para mi sorpresa, los líderes allá me pusieron en el púlpito para enseñar. No estaba preparado nada, tuve que enseñar 12 veces sin preparación, ¿sí? So, recibí una muy fuerte entrenamiento allá, ¿no? So, desde entonces y tuve que preparar más. So, empecé a asistir el Instituto Bíblico aquí. No sabía esto, ¿sí? Yo estudié antes en otras cosas, pero yo necesitaba repasar otra vez. Yo aprendí mucho. Solo mis maestros fueron, Bonnie y Alex, no mucho, pero aprendí muchas cosas de ellos, especialmente cómo memorizar los versos. Y no sabía esto, pero durante mis visitas, Dios me usaba para citar la Biblia. A veces yo estaba en el campo donde no hay nada, ¿sí? Solo no púlpito nada. So, a veces tuve que enseñar de memoria, ¿sí? So, gracias a Dios. En español. Sí, en español. Todavía yo tengo que pensar en coreano, traducir en inglés, después español. So, ¿se imaginan? pero lo interesante es que como persona, como yo, tengo muchos acentos, límites, pero si tenemos un deseo para servir al Señor, Dios puede usar todo, ¿sí? So, es un milagro de que yo podía comunicar con ellos. Todavía no entiendo nada en la calle, no telenovelas, pero solo cuando estoy en el púlpito, Dios me da sus palabras, ¿sí? So, es mi experiencia y quiero alentarles a hacer algo nuevo desde entonces. Si quieren, Dios puede usar a todo. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Para aquellos que piensan de que los milagros terminaron cuando murió el último apóstol, Dios le ha dado el don de lenguas, de hablar un idioma, porque de verdad, o sea, hace 2 años que empezó a venir aquí con nosotros y a estudiar el español, y fíjense cómo habla. O sea, es de verdad un maravilloso milagro y lo que Dios está haciendo a través de él. El miércoles y el jueves, él compartió un devocional en la iglesia central en El Salvador ante 700 personas cada noche. ¿No? El miércoles y el jueves. O sea que gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a orar también para pedirle a Dios que nos guíe, ¿no? Y antes de orar, quiero en la tienda, el Chapel Store. Padre, por unas peticiones de oración queremos orar por este muchacho Gustavo, que no lo conocemos, pero me acaban de decir que anoche es un muchacho cristiano, que tuvo un accidente, se golpeó la cabeza y está ahora peleando entre la vida y la muerte. Clamamos y te pedimos por la vida de Gustavo, Señor, que hagas un milagro con él y lo sanes. Pedimos también por Jonathan, el hijo de la hermana Elizabeth, que está teniendo dolores de pecho. Señor, es un chico jovencito, te pido por él, que le quites
esos dolores, y sea lo que sea, Padre, que los sanes. Por Miriam, nuestra Miriam, y por Eduardo también clamamos, te pedimos, Señor, sanación para ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Abran su Biblia en Segunda de Tesalonicenses. La semana pasada terminamos el libro o la carta del apóstol Pablo, la primera carta a los tesalonicenses. Recordamos nuevamente, el apóstol Pablo había llegado a Tesalónica, en Grecia, con el Evangelio de Jesús, y había venido desde la iglesia, desde la ciudad de Filipos, donde como resultado de su predicación allí, Pablo y uno de sus compañeros de misiones, Silas, también conocido como Silvano, habían sido apresados, golpeados y ordenados que salieran de la ciudad. Recordamos que estando allí en Tesalónica, Pablo fue a la sinagoga a predicar por 3 semanas, 3 días de reposo seguidos, 3 sábados. Estuvo razonando con ellos en las Escrituras. Hubo tanto interés de parte de los tesalonicenses por escuchar lo que Pablo que les estaba hablando de Jesús, que al tercer día, el tercer sábado, casi toda la ciudad se había congregado allí para oírlo, lo cual creó celos en algunos de los judíos que estaban allí. Estos judíos se comenzaron a levantar en contra de Pablo y sabían que Pablo se estaba hospedando en la casa de un tal Jasón y fueron allí para arrestarlo. Al enterarse que venían por él, Pablo se fue a una ciudad que estaba al lado, a la ciudad de Berea, donde también fue perseguido, así que tuvo que marcharse de allí hacia la ciudad de Atenas, en Grecia. Cuando llegaron a Atenas, vio la necesidad de enviar a su otro compañero, a Timoteo, de regreso a Tesalónica, para averiguar cómo les estaba yendo y para alentar a los hermanos, y él y Silas y el doctor Lucas se encaminaron hacia Corinto, también en Grecia. Mientras Pablo estaba en Corinto, donde estuvo cerca de 2 años, Timoteo vino con noticias de la iglesia de Tesalónica, lo cual motivó a Pablo a escribir la primera carta a los tesalonicenses con palabras de consuelo, de aliento y a la vez contestándole muchas de las preguntas que tenían ellos. Después Pablo se enteró sobre la forma en que los tesalonicenses habían reaccionado a su carta, y las buenas noticias eran que los tesalonicenses seguían creciendo en su fe. Pero las malas noticias eran que se estaban difundiendo falsas enseñanzas acerca del regreso de Jesús, llevando a algunos a que dejaran sus trabajos y se dedicaran a esperar que llegara el fin del mundo. De modo que Pablo tuvo que volverles a escribir. Así que mientras que el propósito de la primera carta fue animarlos con la seguridad de la segunda venida de Cristo, esta segunda carta tenía el propósito de corregir las falsas enseñanzas sobre la segunda venida. Pablo escribió esta segunda carta probablemente antes que se cumpliera 1 año que había escrito su primera. Ahora, estas 2 cartas, es interesante que estas 2 cartas son las 2 primeras cartas de las 13 o 14 que tenemos escritas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Escritas
desde Corinto en su segundo viaje misionero a la iglesia que había sido establecida en Tesalónica. Y vemos que en su saludo inicial incluye a Silvano, quien es también conocido como Silas, y a Timoteo, quienes habían estado con él estableciendo la iglesia en Tesalónica. Pablo agrega sus nombres en los saludos de la iglesia. Así que con ese pequeño trasfondo comenzamos leyendo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El típico saludo del apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo o el Señor Cristo Jesús. Obviamente ya lo hemos explicado antes, pero creo que vale la pena volver a explicarlo. En la mayoría de las cartas de Pablo, Pablo saluda de la misma manera y siempre en el mismo orden. Gracia y paz. Y la razón es porque no podemos conocer la paz de Dios sin primero conocer la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? Gracia es recibir un favor que no nos merecemos. Nos merecemos, por ser pecadores, nos merecemos la muerte. Por la misericordia de Dios, nos perdona la muerte. Pero por la gracia de Dios, no solo nos perdona la muerte, sino que nos da la vida eterna, nos da la vida eterna con Cristo, nos da el Espíritu Santo, nos da el fruto del Espíritu Santo, y eso, el saber eso nos da paz. Entonces, no podemos conocer la paz de Dios hasta que no conocemos y entendemos la gracia de Dios. No entendemos que verdaderamente nos merecemos la muerte y por pedirle perdón y aceptar a Cristo Jesús, nos perdona y todavía nos da. Esa es la gracia de Dios. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo sintió que era necesario dar gracias a Dios por dos atributos muy positivos y característicos de esta iglesia. Número 1, su fe estaba creciendo grandemente. ¿Cómo está tu fe ahora? ¿Puedes decir lo mismo, que tu fe está creciendo grandemente? Y número 2, su amor por los hermanos abundando más y más. Tremendas características para marcar a una iglesia. Una iglesia de gran fe donde abunda y predomina el amor de Dios entre los hermanos. ¿Saben una cosa? Esa debe ser la marca y la característica de toda iglesia cristiana. Fe y amor. Una iglesia que estudia la Biblia debe ser una iglesia de mucha fe. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos capítulo 10. Si nosotros leemos la Biblia periódicamente y luego venimos aquí semana a semana y leemos y oímos la palabra de Dios, vamos a ser una iglesia de mucha fe y a la vez de mucho amor, porque la Biblia también dice que Dios es amor. ¿Dónde dice eso? Vayan conmigo a Primera de Juan, no al Evangelio de San Juan, a la primera carta que escribió el apóstol Juan.
Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4 está al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4 y versículos del 7 al 11. Pueden regresar nuevamente a Segunda de Tesalonicenses. De manera que si has aceptado a Cristo Jesús como tu Dios y Salvador, el amor ya está en ti, porque Dios es amor. Y la iglesia de Cristo es una iglesia amorosa. Los tesalonicenses eran conocidos por su fe y por su amor entre los hermanos. Qué maravilloso que nosotros seamos reconocidos de esa manera aquí en Santa Ana, Costa Mesa, en los alrededores. Que la gente diga: oh sí, los del edificio, ahora se llama K-Wave, ¿no? El edificio, antes era Logos. Son amorosos. Nadie dice amén. Bueno, lo digo yo, amén. Versículo 4. Tanto, fíjense cómo eran de amorosos, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo les está diciendo que cuando visitan otras iglesias, hablan maravillas de ellos, de la iglesia de Tesalónica. Nos gloriamos en lo que Dios ha hecho en ustedes, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba experimentando mucha persecución, pero no le había afectado en nada su fe y su paciencia. Y es interesante porque, bueno, nosotros muchas veces nos quejamos de que somos perseguidos y que esto y que nos atacan. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, la persecución nunca lastimó a la iglesia. La iglesia siempre prosperó en tiempos de persecución, a través de la historia. Es más, tenemos un ejemplo reciente con la iglesia en China. Digo reciente porque eso ha pasado en los últimos años. La iglesia en China fue severamente perseguida durante todo el periodo del comunismo. Y así todo, durante ese periodo de gran tribulación, cuando en algunas provincias de China solo se podían reunir en los sótanos de las casas y tenían solo una Biblia para cada 100 creyentes, así todo, la iglesia creció y se expandió tremendamente al punto que se estima que hay alrededor de 100 millones de creyentes en iglesias, en hogares, en China. Así que en la iglesia de Tesalónica, que estaba siendo perseguida, su fe se incrementaba abundantemente, como que la persecución une al cuerpo de Cristo a apoyarse unos a otros y a amarse unos a otros. Ahora, es interesante porque durante el periodo de
del inicio de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, el resultado de la primera persecución en contra de la iglesia en Jerusalén fue que la iglesia fuera esparcida. Y el resultado de la iglesia siendo esparcida es que la iglesia se abrió a todas las áreas del Imperio Romano. En todas partes que iban, los cristianos que habían sido perseguidos, echados de Israel, comenzaban a compartir su fe en Cristo, y el resultado de la persecución era simplemente una expansión del ministerio de la iglesia. Y la iglesia creció abundantemente bajo la persecución durante el primer y segundo y hasta el tercer siglo. Pero también interesante, la iglesia comenzó a decrecer cuando la persecución terminó, cuando la persecución cesó, y eso fue cuando la iglesia obtuvo influencia y poder, cuando la iglesia comenzó a ser una institución aceptada dentro de la sociedad y comenzaron a ser abrazados y aceptados por el mundo. Los efectos, es triste, pero fueron una disminución del poder de la iglesia, de la fe en la iglesia y de la efectividad de la iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la persecución nunca impidió la obra del Señor y con frecuencia tuvo el efecto contrario de expandirla. Así que en Tesalónica tenían persecución y tribulación, pero ellos mantenían la paciencia, y el efecto de eso en sus vidas era el incremento de la fe y la abundancia del amor. O sea, ¿quieres seguir quejándote de que tus familiares te acosan porque eres cristiano? Piensa en la iglesia perseguida. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En otras palabras, Pablo habla acerca de un periodo de tiempo que está viniendo en el cual Dios habrá de juzgar al mundo. Viene un tiempo de tremendas tribulaciones que van a acontecer aquí en la tierra. Ese periodo de gran tribulación es descrito en gran detalle, y lo hemos estudiado ya en el libro de Apocalipsis, comenzando desde el capítulo 6, donde se abren, recuerdan, los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas, al verter de las 7 copas de la ira de Dios. Ese tiempo va a ser tan severo que la gente va a ser como empujada a desafiar la justicia de Dios, pero Dios será justo en su juicio. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Dios es justo, no te va a juzgar peor o mejor de lo que tú te mereces personalmente. Y es interesante que durante este periodo de gran tribulación, cuando las copas de la ira de Dios sean vertidas sobre la tierra, va a haber voces que vienen del altar de Dios declarando: santo y justo son tus juicios, oh Señor. O sea que Dios habrá de juzgar al mundo en un periodo de gran tribulación, y Jesús dijo en Mateo capítulo 24 que habrá un tiempo de gran tribulación del cual el mundo nunca ha conocido antes, ni volverá a ver, ni volverá a conocer. En los primeros 4 sellos que serán abiertos, los juicios resultantes sobre la tierra traerán muerte a 1/4 de los habitantes de la tierra. Que si fuera hoy, 1/4 parte de los habitantes de la tierra sería cerca de 2.000 millones de personas. Se pueden imaginar la devastación que viene sobre la tierra: hambre,
guerras que van a eliminar 1/4 de los habitantes del planeta. Y luego, en otra serie de juicios, la Biblia dice que 1/3 de los habitantes de la tierra será muerto cuando sea abierto el abismo y unas criaturas diabólicas salgan de la tierra. Eso está todo en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 al capítulo 18-19. Será un tiempo de gran tribulación, pero Dios será justo. Y la actitud del mundo hoy hacia el verdadero creyente es manifestada como un indicio de justicia del juicio de Dios que habrá de traer sobre la tierra. En San Lucas capítulo 21, cuando Jesús hablaba a sus discípulos acerca de la gran tribulación que habrá de venir, les dijo: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. San Lucas capítulo 21, versículo 36. Y aquí Pablo dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Todas estas pruebas que tienes hoy, todos esos ataques, todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. En otras palabras, al vivir por Cristo hoy experimentamos problemas porque estamos tratando de ser el pueblo de Dios en un mundo perverso. Y esa es la verdad. Ahora, yo sé que incluso en el cristianismo hay quienes dicen que los problemas y las tribulaciones que sufrimos los cristianos son la consecuencia del pecado y la falta de fe. Pero Pablo enseña que pueden ser parte del plan de Dios para los creyentes. Pablo habla de ellos como siendo dignos de estar allí en el reino de Dios y que es por esto y que es por este reino que ellos están sufriendo ahora. Todos los ataques que tenían de parte de la gente eran simplemente por ser cristianos. Los ataques que nosotros tenemos hoy también son por la misma consecuencia, porque somos cristianos. Y por eso nos atacan, nos insultan, nuestros propios familiares. Versículo 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En otras palabras, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, no es justo para Dios el traer tribulación sobre sus hijos. Y esa es la premisa de Abraham al tratar con el Señor sobre la destrucción de Sodoma. ¿Por qué digo esto? En Génesis capítulo 18, Abraham le pregunta a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? Como diciendo, eso no sería justo, Señor, el destruir al justo con el malvado. Y Dios libró a su sobrino Lot de la destrucción o del juicio que iba a venir sobre Sodoma. Pablo dice: ¿es justo para Dios pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes? Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En otras palabras, descansen en este hecho. El Señor va a venir por ustedes con sus ángeles poderosos. Y recuerdan que el apóstol Pablo hace mención de esto en su primera carta. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice:
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Así que ustedes que están atribulados, que sienten